Qué bueno es el Señor, amén. Nos tiene en su casa con este clima agradable. Pero así es, hay que estar contento en todo, dice el Señor, amén. En frío, en calor, hay que estar contentos. Quiero que en esta noche, hermanos, le demos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es especial, Él es maravilloso. Desde el momento, hermanos, que estamos en este lugar es porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Sabe que estamos viviendo, hermanos, momentos donde el ser humano ha perdido el respeto a su prójimo. El ser humano hoy mata a otro ser humano y lo hace de una manera tan frágil, para él no lo conmueve, y eso está muy, pero muy difícil en este tiempo. Usted y yo, hermanos, démosle gracias al Señor que estamos aquí en este lugar. Yo quiero que oremos, hermanos, por la palabra en esta noche y para que Dios, hermanos, pueda cambiar esos corazones, hermanos, que están pensando en hacerse daño el uno con el otro. Estos tiempos, hermanos, es para que adoremos al Señor juntos, es para que glorifiquemos al Señor juntos, porque este es un ensayo que estamos haciendo aquí en la tierra. Allá en la eternidad, allá en el cielo, usted va a tener que estar al lado de su hermano. Tiene que comprenderlo, tiene que aceptarlo y tiene que amarlo aquí en la tierra, aquí en este lugar, amén. Tenemos que amarnos, hermanos, tenemos que querernos, tenemos que comprendernos y tenemos que tolerarnos los unos a los otros, amén. Oremos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por la bendición que nos da de tenernos aquí en su casa, este lugar de adoración, reconociendo que es un privilegio, Padre, que usted nos concede de estar en su casa, Señor. Padre, que este tiempo sea un tiempo de excelencia, que este tiempo, Dios, que vamos a compartir con su palabra, que vamos a meditar en su palabra, Señor, sea el mejor tiempo, Padre. Porque a través de su palabra, oh Dios, somos librados de muchas cosas terribles. A través de su palabra somos instruidos, Señor, cómo vamos a comportarnos, oh Dios, en el día de mañana. Gracias, Padre, porque este es el manual en el cual hoy nosotros, tus hijos, seremos bendecidos, oh Dios. Padre, yo pongo en primer lugar mi vida, Señor, en sus manos. Le pido, Padre de la gloria, que a mí mismo esta palabra me hable, que a mí mismo esta palabra me edifique y que también edifique tu iglesia. Que cada uno de los que recibamos esta palabra, Padre, seamos muy, pero muy bendecidos, Dios. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya a la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Romanos capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Vamos a predicar, hermanos, bajo el tema tolerancia, comprensión y amor. Mire qué precioso el tema que Dios nos va a regalar en esta noche. Según Romanos capítulo 14, versículo del 1 en adelante, hermanos, Dios quiere hablarnos que entre nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tenernos tolerancia.
tenemos que comprendernos y tenemos que amarnos. Tres cosas, hermanos, poderosas que a través de esta palabra meditaremos. Dígale ahí al que tiene a su lado: no me des pisto, no me des cosas materiales. Dame lo que dice esa palabra. Dame tolerancia, comprendeme y dame amor. Cuando nosotros, hermanos, damos lo que nos pide esta palabra, nuestra vida será diferente. ¿Sabe que nos cuesta tolerar a la gente? No somos muy dados a tolerar. Con poco, hermanos, estamos ahí explotando. Con poco, hermanos, estamos impacientes. No somos tolerantes. Y Dios a través de esta palabra nos pide, hermanos, que seamos tolerantes, que seamos comprensivos y que seamos amorosos. Cosas que honestamente no nos gusta dar a nosotros los seres humanos. ¿Sí o no? No nos gusta ser tolerantes. No nos gusta ser comprensivos. No nos gusta dar amor. Hay que ser honestos, pero el apóstol Pablo, un hombre de Dios, hermanos, quiere imprimir en el corazón de aquella iglesia estas tres cosas. El apóstol le pide a aquellos hermanos en la fe, aquellos que tenían que convivir ahí en esa iglesia en Roma. Él les dice: ustedes se tienen que tolerar, ustedes se tienen que comprender y ustedes se tienen que amar. ¿Sabe que una iglesia, hermanos, que practique estas tres cosas que nos pide esta palabra en esta noche, será una iglesia bendecida, será una iglesia que vivirá en armonía, será una iglesia que compartirá lo que dice el Salmo 133:1, cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que el Señor quiere, que cada uno como iglesia, hermanos, estemos en armonía. ¿Sabe que la palabra del Señor, hermanos, toda la palabra del Señor, el interés de Dios, que a través de esta palabra nosotros, hermanos, cumplamos un mandamiento poderoso que se resume en todos los mandamientos de la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios de esa manera? ¿Cuántos aman a Dios de esa manera? Pero también dice: amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí está encerrado, hermanos, lo que verdaderamente debería de suceder en estos lugares de adoración. Nosotros deberíamos de ser tolerantes, deberíamos de ser comprensivos y deberíamos de ser amorosos entre nosotros. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículos del 1 en adelante. Dice la Biblia: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. El 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Y el que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. El 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El 2, el 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe.
y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un tremendo discurso del apóstol Pablo, hermanos, a la iglesia en Roma. El apóstol Pablo, hermanos, reconoce que ahí hay diversidad de pensamientos, ahí hay diversidad de ideas. Ahí, hermanos, aquellos hermanos en la fe se reúnen para adorar a Dios juntos. Pero dentro de esos hermanos hay unos que recién acaban de conocer a Cristo, recién se acaban de convertir al Señor. Y también hay hermanos que tienen un largo trayecto de estar en Cristo. Y entre ellos, hermanos, se da el caso de que en Roma, en el mercado, ahí, los hermanos débiles miran que los hermanos maduros, los hermanos que tienen un tiempo de estar en el Señor, asisten al mercado, compran aquella carne que había sido sacrificado a los ídolos. Y los hermanos recién convertidos a Cristo empiezan a juzgar, empiezan a sentirse inquietos. Y ellos dicen, ¿cómo es que estos hermanos en Cristo que son maduros en la fe van al mercado y compran esa carne que fue sacrificada a los ídolos? Y empiezan entre ellos, hermanos, a tener discordia. Empiezan entre ellos a tener problemas. Empiezan entre ellos a contender. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, en las iglesias hay diferentes opiniones? Uno dice que se ha de hacer esto, otro dice que se ha de hacer lo otro, y ahí es donde el enemigo, hermanos, aprovecha, hermanos, cuando los hermanos en la fe empiezan a contender, empiezan a pelear. Ahí es cuando los hermanos en la fe, hermanos, se empiezan a criticar, y ahí es donde el enemigo empieza a aprovecharse de la situación. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser comprensivos. Cada uno de nosotros tenemos que ser tolerantes y tenemos que amarnos los unos a los otros. Usted y yo, hermanos, no estamos en este lugar aquí para criticarnos. No estamos aquí en este lugar, hermanos, para empezar a pelear por cuestiones, hermanos, en que nosotros creamos y pensemos que no es lo correcto. ¿Sabe que estos hermanos en la fe, hermanos, están ahí? Y Pablo se da cuenta que hay un peligro en la unidad de la iglesia. Hay un peligro, hermano, porque se está formando un conflicto entre ellos. Y este hombre, hermanos, que es el padre espiritual, este hombre que anhelaba que en la iglesia hubiera la unidad, les da este mensaje. Les dice, ustedes comprendan, aquellos que están ahí comprando carne, aquellos que ya han madurado en la fe, es que ellos ya se dieron cuenta que esa carne fue sacrificada a un ídolo, pero esos ídolos no tienen ningún valor. El único que tiene valor es Jehová de los ejércitos, es Dios, y eso es lo que ellos tenían que tener en fe. Esa era la fe que ellos tenían que creer. Ellos tenían que confiar que esos dioses no eran dioses. El único Dios es Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso. Y eso es lo que le molestaba a los hermanos débiles. Ellos miraban que aquellos asistían ahí al mercado. Claro, si la libra de carne costaba 60, como había sido sacrificada a un ídolo, aquellos hermanos la compraban en 20. Y no había ningún problema. Porque aquel era un maduro espiritual y él decía, bueno, si fue sacrificada a un ídolo, ese ídolo no es nada. ¿Sabe que lo que nosotros necesitamos como iglesia es eso también, hermanos? Madurar espiritualmente.
Que cada uno de nosotros, hermanos, sea una persona comprensiva. Que no estemos peleando, hermanos, ahí por ridiculeces. Que no estemos peleando por cuestiones triviales, por cuestiones baratas. Usted no se vuelve enemigo de su hermano en la fe, hermano, por cuestiones que no valen nada. Usted viene aquí a la iglesia, hermanos, a adorar a Dios. Usted viene aquí a la iglesia a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Usted no viene a pelear con nadie. Nosotros necesitamos, hermanos, el consejo que el apóstol Pablo le está dando a esta iglesia en Roma. El enemigo estaba socavando el piso de la iglesia y el apóstol se está dando cuenta y les envía ese mensaje y les dice: tolérense, sean ahí amorosos los unos a los otros, sopórtense. Nosotros no podemos, hermanos, como iglesia, estar peleando por cosas que no tienen ningún valor. Nosotros no podemos estar viniendo aquí, hermanos, y estar diciendo: no, que en esa iglesia a mí no me gusta porque ahí las mujeres usan pantalones. ¿Y acaso qué es el pantalón que la va a hacer salva a esa mujer? Es el corazón, es haber entregado a Jesucristo su corazón. Eso no tiene que ser una cosa que a usted le va a motivar a desanimarse. Usted tiene que venir a adorar a Dios. Deje de estar viendo pantalones, mire a Cristo, hermano. Eso es lo que está ocurriendo en esta iglesia. Aquellos hermanos están peleando porque aquellos iban a comprar carne al mercado. ¿Por qué estamos peleando nosotros hoy, hermanos? Nosotros tenemos que venir a adorar a Dios. Dígale al que tiene a su lado: venimos juntos a adorar a Dios. No venimos aquí a pelear. Venimos a adorar a Dios. Y cuando venimos a adorar a Dios, hermano, Dios se agrada. Dice que Dios se agrada, hermano, cuando hay unidad en la iglesia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hacer esta, y es nuestra esta palabra. El apóstol le dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Yo opino que esta iglesia tiene que pintarse de verde. Ese amarillo no me gusta. Y usted viene por el amarillo o por el verde aquí, hermano. Usted viene a adorar a Dios, hermano. Usted viene a glorificar a Dios. Usted viene a exaltar a Dios. Ay, hermano, es que a mí no me gusta ese coordinador que pusieron ahí en ese sector. Hubieran puesto a Julano o a Sutano. Usted no está adorando a ningún coordinador. Usted está adorando al que murió en la cruz del Calvario por su vida y por mi vida. A ese adore a Dios. A ese adore usted. Pablo les dice: reciban a ese que está ahí, porque él es un inmaduro. Él no entiende todavía. Hermanos, yo sé que esta iglesia, hermanos, está en un proceso de crecimiento. Aquí están viniendo hermanos cada día. Estamos evangelizando, están viniendo, hermanos. Nosotros tenemos que ser tolerantes. Nosotros tenemos que ser comprensivos. Nosotros tenemos que apoyarnos, hermanos. No estar ahí con diferencias, no estar en pleitos, no estar ahí, hermanos, pensando en que esto es bueno, que lo otro y lo otro. Y ahí estamos. Yo les aseguro, hermanos, que si nosotros damos estas tres cosas que nos pide en esta noche la palabra, el padre espiritual de esta casa tendrá que ampliar este terreno, porque muchos vendrán a adorar y a glorificar el nombre del Señor, porque seremos una iglesia que verdaderamente somos verdaderos adoradores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es difícil, hermanos, que no hayan diferencias. Yo sé que es difícil, porque somos diferentes personas, diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes ideas. Pero no porque su idea no la tomen en cuenta aquí, usted va a dejar de venir a adorar a Dios. Eso es una persona inmadura.
porque dicen, no, es que a mí ahí no me toma en cuenta el pastor Saúl, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Eso es inmadurez espiritual. Hay diferentes opiniones, hermanos. Las diferencias no deben temerse ni evitarse, sino aceptarse con amor. Mire qué bonito. Las diferencias no deben temerse. Si usted piensa una cosa, piénselo, hermanos. No importa, piénselo. No es para temer, hermanos, no es para que estar con miedo, sino que hay que aceptarlas con amor. También dice que no esperemos que todos, ni aún en ninguna iglesia, estén de acuerdo en cada asunto. Mire, entre más grande es una iglesia, entre más miembros tiene una iglesia, más pensamientos diferentes habrán ahí. Pero qué precioso, hermanos, que todos esos pensamientos los logremos llegar a la unidad que Cristo espera que sea su iglesia. Acepte, escuche y respete a los demás. Mire qué precioso. Acepte a aquella persona tal y como ella es. Muchas veces miramos que viene aquella persona que tiene problemas con el alcoholismo. Lo miramos que viene a la casa de Dios y está gozándose aquí, se goza, danza, hace esto y hace lo otro. Pero ¿sabe qué? Esa persona puede estar atado con ese espíritu de alcoholismo y en un momento lo podemos ver volviendo a tomar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Criticarlo? ¿Abandonarlo? ¿Echarlo afuera? No. No nos ha llamado Dios a eso. Tal vez ese espíritu maligno que tiene ese hermano en la fe necesita que usted y yo doblemos las rodillas pidiéndole a Dios que ese hombre salga con ese espíritu que lo está esclavizando. Ese es el llamado de la iglesia. Pero empezamos a decir, mire, aquel hermano que se gozaba, allá está borracho. Y lo señalamos, allá está borracho. Y ese hermano en la fe se duele, ese hermano en la fe desea dejar de beber, pero ese es el espíritu malo en él que lo está doblegando. Y nosotros poniéndole más piedras encima, hermano. Nosotros echándole más tierra encima. Eso es lo que el Señor, el apóstol Pablo, hermanos, quiere evitar en la iglesia. Eso es lo que ese hombre de Dios estaba preocupado, porque empezaba a ver que ahí habían diferencias entre ellos. Y les escribe esta carta y les dice, ya no se juzguen ustedes, ya no peleen entre ustedes, más bien tolérense, más bien sean comprensivos y ámense. Las diferencias de opinión no deben causar división. Las diferencias de opinión, hermanos, no deben causar en la iglesia, hermanos, división. El único que ha venido a dividir las iglesias, el único que ha venido a que las iglesias estén juzgándose, estén emproblemadas, es el enemigo. Dios anhela y desea, hermanos, que nosotros cada vez más podamos comprender tal vez alguna actitud de algún hermano en la fe. Que podamos comprender y podamos apoyarlo. No es que vamos a estar ahí, hermanos, siendo tapadera, no. Vamos a estar orando, pidiéndole al que puede hacer el milagro y ayudarlo a salir de esa situación. Pero nosotros como iglesia, hermanos, somos los llamados a poder estar unidos, clamando, intercediendo
porque la unidad en la iglesia no se debilite. Mire allá al que tiene a su lado y dígale: yo estoy dispuesto a apoyarte. Dígale: yo estoy dispuesto a apoyarte. Yo sé que no eres una monedita de oro, dígale. Yo sé que eres difícil de entender. Yo sé que eres difícil. Tienes un carácter pesado. ¿Quién de nosotros tenemos caracteres bonitos? Cada quien tiene su carácter feo, pesado. Pero dígale: te voy a tolerar aún así como sos. Te voy a comprender aún así como sos, dígale. ¿Sí? Mire, nosotros los seres humanos, hermanos, somos cambiantes. Ahorita estamos contentos, hermanos, ahorita nos estamos gozando y de repente, hermanos, andamos que parecemos cara de limón. Bravo, ¿y qué le pasa al hermano? Y ahí estamos, así somos. Gracias, siervo. Pero qué importante, hermanos. Dice que las diferencias de opinión pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. Mire qué precioso, hermanos. Las diferencias, hermanos, que hayan en nosotros como luz de lo alto, como ministerio luz de lo alto, pueden llegar, hermanos, a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. ¿Sabe que cada uno de nosotros, hermanos, tiene muchas cosas buenas? Cada uno de nosotros tiene actitudes bonitas, tiene cosas especiales, pero tenemos que enriquecerlas, hermanos. Tenemos que descubrirlas, hermanos. Tenemos que ver cuál es el don, cuál es el talento, qué es lo que esa persona tiene y aprovecharla, hermanos, para enriquecer la unidad en la iglesia. Ese es el llamado. Ese es el propósito de que el apóstol le da esta palabra a aquellos hermanos en la fe. Y les dice: mírenle las cualidades que tiene ese hermano fuerte o ese hermano débil en la fe. Mírenle qué cualidad tiene y apropiese de esa palabra, apropiese de esa porción especial que tiene ese hermano suyo. Porque cuando nosotros, hermanos, descubrimos los talentos, descubrimos las cosas buenas que tienen las personas, ahí es cuando vamos a enriquecer, hermanos, la unidad en la iglesia. Dios, hermanos, quiere ayudarnos a nosotros, que no sean las opiniones, que no sean los pensamientos, sino que sea la palabra que nos ayude a bendecir nuestras vidas. Toda la palabra, hermanos, está enfocada en que nosotros juntos adoremos a Dios. Toda la palabra está enfocada, hermanos, que cada uno de nosotros seamos tolerantes entre nosotros mismos. ¿Cuántas cosas nos ha tolerado Dios? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado Dios? Dios nos hace un llamado en esta preciosa noche y se hace una pregunta: ¿qué es un débil en la fe? ¿Qué es un débil en la fe? Un débil en la fe, hermanos, es aquella persona que tiene su cuerpo, que tiene su organismo, que tiene todo su ser debilitado, y esa persona no puede ponerse de pie ella sola. ¿Qué necesita un débil en la fe entonces? Necesita el apoyo de alguien que tal vez tiene un largo periodo de estar en el Señor. Necesita el apoyo de aquella persona que tal vez lo ve ahí, hermano, que está queriendo claudicar, que está queriendo, hermano, retirarse. Pero viene, hermanos, y el apóstol le dice: reciban a ese que no se puede poner de pie. Reciban a ese que se ha caído. Reciban a ese que se ha debilitado. Pero no para entrar en conflictos, pero no para entrar en contiendas, pero no para entrar en pleitos. Yo sé que ustedes saben lo que dice Gálatas capítulo 6,
versículo 1. Sé que usted lo sabe. Dice que si alguno de nosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, no sea que también tú seas tentado. Amén. Restaurarle significa, hermano, como cuando un cerco de una casa se ha caído. Un cerco de una casa está deteriorado. Restaurarlo significa, hermano, volver a poner aquellos pilares en pie, volver a edificarlos, hermano, para que estén bien ahí cimentados. Eso significa restaurarle. Ese es el llamado de la iglesia. Que cuando usted vaya ahí en esos buses, comparta con el hermano que lleve a su lado, bendígalo, hermano, ore por él, restáurelo. Si lo ha visto, hermano, que se ha debilitado, si lo ha visto que no ha venido a la iglesia, si ha visto, hermano, que ya no se congrega, usted es el llamado. No somos llamados a juzgar, no somos llamados a decir, mire, como ya vino la feria, allá está metido en la feria. Ore por él, hermano, para que se venga para la casa de Dios. Ese es el llamado de la iglesia, hermano. Que en los momentos difíciles de aquella persona podemos restaurarlo, podemos ayudarle para que esa persona sea edificada. Amén. Recuerde siempre lo que dice el Salmo 133:1. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie y si ha habido alguna diferencia, con el hermano que tiene ahí a su lado, dígale, yo te voy a tolerar, yo te voy a tolerar, yo te voy a amar tal y como tú eres, dígale, yo te voy a comprender, yo te voy a amar. Ese es el llamado de cada uno de nosotros en este templo. No importa las diferencias, hermanos. No importa lo que tu hermano sea, quien sea. Dice que por ese hermano débil o por ese hermano fuerte en la fe, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, amados hermanos. Cristo murió por cada uno de nosotros. Ahora nosotros, hermanos, somos llamados a vivir en una unidad. Que no sean las diferencias, hermanos. Que no sean las opiniones que vayan ahí a debilitar la fe de tu hermano. Que no sea lo que nosotros pensemos, sino que sea lo que Dios dice para cada uno de nosotros. Y Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Dios dice que nos toleremos los unos a los otros. Dios dice que como iglesia vivamos en unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo quiero que usted abrace a la persona que usted tiene allá a su lado, con mucho respeto, con el amor en Cristo. Abrácelo, dígale, te amo. Aunque sos difícil, pero así te amo, dígale. Aunque sos difícil, aunque me has fallado, aunque me has humillado, pero así te amo, dígale. Aproveche este momento, hermanos. Somos hermanos en la fe, sin lujuria, sin pecado. Abrace allá a la persona que tiene allá a su lado y dígale, te comprendo. Yo sé que a veces tenés momentos difíciles en tu vida. Yo sé que a veces tenés momentos difíciles, pero aquí estoy para apoyarte, dígale. Aquí estoy para estar cerca de tu lado. No soy llamado para criticarte, dígale. Gracias, papá. Gracias, papá, porque aquí está tu iglesia en esta noche. Gracias porque en cada momento somos llamados, oh Dios, a ser tolerantes, a ser comprensivos, a ser amorosos los unos por los otros. Gracias, papá. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús.
Y si han habido diferencias entre ellos, Padre de la gloria, que puedan perdonarse, que puedan amarse, que puedan unirse, que puedan hacer un equipo especial de adoración juntos a ti, Padre de la gloria. Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Ese es el llamado de la iglesia, porque eso agrada a ti, Padre de la gloria. Eso es lo que agrada a ti. Que la iglesia esté en unidad. Padre, ahí los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, los jóvenes. Bendigo los adultos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Que el enemigo no se vaya a aprovechar de ninguno de ellos, oh Dios. Que el enemigo no les vaya a dañar su corazón. Que se amen, Padre de la gloria, aún con las diferencias entre ellos. Gracias, papá, porque allá en la eternidad estaremos juntos, Padre. Gracias, gracias, te adoramos, te bendigo en el nombre de Jesús. Padre, de retorno a sus hogares, Señor, que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos, Padre. Que al retornar ellos a sus hogares, Padre de la gloria, ahí en esos buses, Padre, ahí que reflejen la unidad, que se respeten, que se amen, que se comprendan, Señor. Llévalos en bien, Señor. Gracias, gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.